Vamos a hacer un análisis de los resultados y de las posibles impugnaciones electorales aquí en Colombia. Hemos escuchado el día de ayer este discurso de Iván Cepeda. Los resultados todavía no son definitivos ni vinculantes. Y bueno, el día de ayer se hablaba de 33,000 mesas que iban a ser impugnadas y revisadas. Y sobre ese tema también queremos hablar hoy con Laura Espinosa, a la que le damos la más cordial bienvenida. Laura, muy buenos días. ¿Nos escuchas? Estamos aquí el periodista Ernesto Ledesma y una servidora, Violeta Núñez. ¿Cómo estás? Hola Ernesto y Violeta, buenos días para ustedes, buenas tardes ya para nosotros en Colombia. Un gusto estar acá. Gracias, gracias, Laura Espinosa. Laura, hay muchos vacíos también de pronto informativos en lo que toca a los procedimientos. Ahora que viene este escrutinio, pues bueno, lógicamente el candidato Abelardo de la Estrella ya sale a hacer, a adelantarse, a declararse ganador sin respetar todavía el proceso electoral. Pero para la audiencia y para quien te está escuchando en México, en Colombia y en otras partes del mundo, ¿cuál es el proceso que sigue ahorita en lo que toca al escrutinio? Se hablaba de las 33,000 mesas. Hace un rato leíamos una nota que no, que son un poco más de 50,000. En fin, ¿cuál es la información que tienen ustedes al respecto? Bueno, en este momento voy a ampliar un poco sobre el procedimiento para Por poder favor. comprender qué es lo que sucede en Colombia en el momento en que se cierran las mesas de votación a las 4 de la tarde. Por ley, todas las mesas de votación se cierran en el territorio nacional. Las mesas de votación se cierran, los jurados electorales que están en estas mesas, destruyen el material electoral sobrante, cuentan los votos y diligencian las actas electorales. Este, Estas actas y este material se entregan en sobre de seguridad a los delegados de la registraduría. Y esta información que va en estas actas es la que se transmite en este momento directamente hacia la registraduría, que comienza a hacer un proceso que se llama el preconteo, que es este primer resultado indicativo, estrictamente informativo, que da un indicio de lo que puede ser el resultado final y el resultado real de la elección. Luego, estas actas, este material electoral se transporta hacia los centros donde se acopian los votos, hacia los puestos de votación o los lugares, dependiendo de si son ciudades grandes o ciudades o municipios pequeños, y se hace el proceso de escrutinio. ¿Qué sucede en este proceso de escrutinio? Se revisa el material electoral, las actas electorales, y se comienza a establecer un resultado acorde ya a esta revisión. En ¿Quiénes este proceso, revisan el escrutinio? sí, vamos allá. En Perdón. este proceso participan, justamente para aclarar esto que me estás preguntando, los jueces de la República y los notarios de la República. Estas personas son las que conforman las comisiones escrutadoras, más los delegados de la registraduría, más los testigos electorales de las campañas en la contienda. Estos testigos electorales son las personas que pueden impugnar las mesas. Y esto quiere decir que estas personas pueden denunciar irregularidades, bien sea en el diligenciamiento de las actas o en la cantidad de votos que presentan las actas, para que se revise nuevamente el material electoral. ¿Qué se hace? Se recibe la impugnación por parte de la comisión escrutadora, se abren los sobres de seguridad y se hace un recuento de los votos y se levanta un acta de escrutinio en la que queda la anotación de que la mesa fue impugnada. Anoche el candidato Iván Cepeda dijo que se iba a hacer la impugnación
de 33.000 mesas, que serían más o menos el 25% del total de mesas eh, que estuvieron instaladas en la jornada de ayer. Hoy se habla de una cifra de alrededor de 58.000 mesas, que sería casi la 58. mitad de las mesas, eh, que nos daría pues un volumen de votación, pensemos, de unos 13 millones de votos. Potencialmente se revisarían alrededor de unos 13 millones de votos. Una vez entonces se hace este proceso, se levantan las actas de escrutinio y se consolidan ya los escrutinios a nivel municipal o a nivel distrital para las ciudades más grandes, y luego los escrutinios generales, que son los escrutinios nacionales, donde se consolida el resultado del escrutinio a nivel nacional. Y es este resultado el que tiene efecto legal y el que permite declarar quién ha sido el ganador en una elección, y pues posteriormente ya que esa persona haga todo el trámite para empezar a ejercer el cargo de elección popular. Muchísimas gracias. Es muy clara esta explicación que nos das, Laura Espinosa, politóloga y analista electoral colombiana. Yo tendría una duda, ¿no? Ya que nos comentas que es solamente hasta que se viva todo este proceso y que entonces estarían siendo revisados 13 millones de votos, eso podría ya hablar de un resultado final, ya legal y vinculante. Pero lo que yo tengo duda es en esto que tú mencionas, ¿quiénes son los que impugnan estas mesas? Tú nos hablas aquí de los testigos electorales de las campañas. ¿Son ellos los que llevan a cabo esta impugnación? ¿Y en qué momento se lleva a cabo esta impugnación? Porque también hemos leído en otros medios de comunicación que solamente alrededor de 5.000 mesas son las que realmente están impugnadas, y por eso también la duda, ¿no? Primero el dato ayer de 33.000 y ahora en este dato que nos confirmas, 58.000, que sería el 50% de las mesas. Los diferentes testigos electorales de ambas campañas aceptan que 58.000 mesas, 50% de ellas estarían siendo impugnadas, y se aceptaría revisar cada una de ellas. A ver, el proceso de impugnación de las mesas se realiza en el momento del escrutinio, es decir, cuando llega el material electoral de la respectiva mesa a la comisión Ah, hasta el escrutadora. escrutinio. Sí, en el momento Ok. del escrutinio, que es cuando se puede levantar esta impugnación por parte de cualquiera de las personas, de los sujetos del proceso electoral. Dígase, los testigos electorales de cualquiera de las campañas. No es necesario que todos estén de acuerdo. Si Mm. un testigo electoral de una de las campañas presenta la impugnación, la comisión escrutadora en la obligación de revisarla, y si la considera procedente, tramitarla, y el trámite consiste en abrir nuevamente en abrir el sobre y contar nuevamente el material electoral. Ya, gracias Laura Espinosa. Otras dudas con respecto del proceso. Ah, en lo que toca también a la equidad o al manejo de los medios de comunicación, en los días que hemos estado acá, previos a la elección, durante la elección y posterior al cierre y al conteo, pues vemos una inequidad verdaderamente tremenda por parte de pues, una gran parte de los medios corporativos, sean impresos, sean por televisión. ¿Hay alguna regulación en ese sentido? ¿Hay alguna impugnación en este sentido también? ¿O no hay por parte del equipo de campaña de Iván Cepeda? No, digamos que en Colombia, respecto al tema electoral, la única regulación en términos de medios de comunicación que existe es los espacios obligatorios que hay en los medios públicos para la totalidad de las campañas, es decir, tanto para Iván Cepeda como para Abelardo de la Espriella, que tienen espacios en los medios públicos por derecho propio, digamos, por ley. Sin embargo, no existe ninguna regulación frente a lo que hagan ya los medios privados o
corporativos, no hay regulación al respecto, están en libertad de manejar sus líneas editoriales, dar la visibilidad y bueno, eh, presentar la información según su criterio. Hasta el momento no hemos sabido de denuncias por parte de la campaña de Iván Cepeda a algunos de estos medios de comunicación, pero sí hemos sabido de denuncias sobre un una presunta estrategia de comunicación orientada a promover las emociones o promover una gestión emocional del clima electoral para incidir en favor de las candidaturas de derecha y ultraderecha en el marco de esta contienda electoral, que fue denunciada por el sistema de medios públicos y por algunos medios independientes de investigación en el país, que mostraron una alianza entre medios corporativos, empresas y algunas organizaciones privadas para promover productos comunicativos y productos digitales orientados a la gestión del clima electoral. Entonces, por ahora no tenemos no tenemos denuncias eh, formales al respecto. Está esta denuncia de esta investigación que vincula a grupos empresariales y demás por parte del sistema de medios públicos en esta operación llamada Proyecto Júpiter. Muchísimas gracias, Laura. Dos preguntas también así muy concretas. La primera que tiene que ver con el tema del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaría este escrutinio y cuánto tiempo si son impugnadas el 50% de las casillas? Eso por un lado. Lo otro es un tema que me parece a mí muy importante. Si ustedes aquí en Colombia tienen algunos elementos legales que también pudiera impugnar el procedimiento, el proceso por la injerencia directa y abierta de los Estados Unidos y directa del presidente Donald Trump, ¿no? Que vimos como una vez que ganó en primera vuelta Belardo de la Espriella, salió a emitir su pronunciamiento a favor de él y en contra de Iván Cepeda, haciéndole calificativos incluso. Y lo otro es, vimos que el día de ayer ya lo declaró ganador, Laura, ¿no? Él dice, ganó a lo grande y pues ya se está adelantando incluso a todo el procedimiento electoral que se tiene que vivir y respetar aquí en Colombia. ¿Cuáles son las posiciones que tienes en torno a estas dos preguntas y a estos dos temas, Laura? La primera, siendo este proceso un poco más rápido de conteo, ya que solamente tenemos dos candidaturas en juego, podríamos estar hablando tal vez de esta semana o de extenderse esta semana y la otra por el volumen de mesas que se están impugnando. En el pasado, este proceso para las elecciones de Congreso del año 2022 resultó en más o menos un mes de escrutinios, pero estamos hablando de elecciones de Congreso donde los listados son bastante grandes y es más engorroso el trámite del conteo de votos, pero curiosamente para ese momento, el pacto histórico logró recuperar 600.000 votos que significaron el incremento de 5 curules para el Senado de la República adicionales, ¿no? Esto por un lado. Entonces, creo que por la facilidad de contar los votos de presidencia de segunda vuelta, puede ser un poco más rápido, pero podría estar tomando, según la experiencia, entre 1 y 2 semanas, además porque todos los testigos están allí, digamos, hay muchos ojos puestos en el proceso y esto podría demorarlo un poco más, pero es un proceso que además nunca para, se hace de manera continua, toda la gente está allí todo el tiempo, de hecho el escrutinio empezó anoche, inmediatamente empezó a llegar el material electoral a los puntos de acopio, entonces fue un proceso en el que la gente estuvo trabajando desde anoche mismo y hoy desde muy temprano. Entonces creo que podríamos tener una expectativa de tiempo de esta semana y máximo la siguiente semana. Por otro lado, bueno, no hay un mecanismo legal que permita denunciar o dentro de nuestra legislación interna, denunciar esta injerencia, esta intervención abierta de los Estados Unidos en el proceso
electoral soberano del pueblo colombiano. De hecho, este proyecto o esta operación Júpiter de la que estaba hablando también está relacionada y vinculada con una estrategia a nivel regional que se denunció también como el Honduras Gate y que vincula a este señor expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con una estrategia muy similar. Entonces, lamentablemente no tenemos un mecanismo legal. Colombia tiene una tradición a nivel de su política exterior de subordinación a los Estados Unidos, de alineación bastante directa y clara con los intereses de los Estados Unidos. Hemos visto cómo por décadas ha sido punta de lanza de la injerencia estadounidense en la región. En el gobierno de Álvaro Uribe presenciamos la intención de convertir a Colombia en un punto geoestratégico para el despliegue militar de los Estados Unidos con la instalación de 8 bases militares en ese momento. Así que no lo tenemos, ha sido la tradición. Estos últimos 4 años han sido la ruptura de esa tradición, el deslinde de la tradición de subordinación estratégica de Colombia a los Estados Unidos. Así que no lo tenemos. Realmente es la primera vez que se ve tan abierta y directa la intervención de los Estados Unidos en unas elecciones, en un proceso electoral colombiano, que no quiere decir que muy seguramente en otros procesos también no haya considerado y tenido alguna suerte de intervención. Pero claro que esta es la más abierta, la más directa. Y Ujú. para este momento no hay mecanismos legales, los mecanismos políticos y de la movilización social y la defensa de la soberanía del pueblo colombiano. Muchas gracias, muchas gracias. Laura Espinosa, para ir casi cerrando, te preguntaría en la experticia que tienes en materia electoral. ¿Hubo fraude electoral previo a la elección? ¿Tienen elementos de prueba en ese sentido? El partido de Iván Cepeda y durante la elección, el cuento de votos. ¿Cuál es tu valoración? Aquí todavía está el escrutinio, se va a ver esa parte, pero así como pasa en Colombia, nos pasa en México y nos pasa en muchas otras partes, que los fraudes se cometen a veces previo. ¿Cuál es tu balance en ese sentido? Bien, hay una denuncia muy importante, muy seria y muy fuerte de parte del presidente Gustavo Petro sobre este fraude previo que tiene que ver con la manipulación del software electoral, del software que cuenta los votos. Es una denuncia muy importante porque no es algo que acaba de decir el presidente, sino que mucho antes, incluso antes de ser presidente, Gustavo Petro había estado denunciando y trabajando sobre el tema del software electoral y la manipulación de las elecciones mediante este mecanismo. El Estado colombiano no tiene un software propio. Este software electoral es una contratación que se le hace a una empresa privada. Esta empresa privada en este momento, o la actual empresa que maneja el software electoral, es propiedad de los hermanos Bautista, unos empresarios que han tenido bastantes diferencias con el gobierno de Gustavo Petro. Y la denuncia del presidente consiste en que previo a las elecciones de la primera vuelta, o lógicamente para estas, se modificó el censo electoral. Tenemos un censo electoral oficial de 41.400.000 colombianos y colombianas habilitados para votar. Y la denuncia del presidente Petro es que se habrían incluido alrededor de 800.000 ciudadanos y ciudadanas más para votar la noche previa a las elecciones. Eso por ese lado. Por otro lado, hay denuncias también sobre la seguridad informática que es obligatoria que tengan el material electoral cuando se diligencia electrónicamente, es decir, cuando estas actas físicas que se diligencian en las mesas de votación se suben al software de escrutinios.
Y esta manipulación se ha venido denunciando también desde ayer, mostrando por varias personas que han hecho verificación ciudadana electoral en términos en el tema digital y han mostrado cómo se quedan abiertos los candados digitales que deberían tener eh, por defecto este material electoral. Entonces, aquí hay una parte que es la parte previa de la manipulación o del posible fraude que se pueda configurar en las elecciones. Además de eso, tradicionalmente la derecha, para hablar ahora del fraude, ya en el momento de las elecciones, la derecha colombiana ha apalancado en buena medida su caudal electoral y sus triunfos electorales a lo largo de los años en unas maquinarias, en unas estructuras de compra de votos que son bastante bien conocidas, que están aceitadas por recursos, además de la corrupción, y que operan como un mecanismo de relojería en el momento de las elecciones y que le permiten, además, afianzadas en las estructuras sobre todo del poder regional y del poder local, que es opositor al gobierno nacional fuertemente en ciertos territorios, especialmente en la costa Caribe. Estamos hablando de Barranquilla. Lo mismo, estamos también hablando de la ciudad de Cali, que son curiosamente fortines electorales de la izquierda, pero donde ayer las denuncias de compra de votos fueron ingentes. Hubo gran cantidad de denuncias de compra de votos. Podríamos estar hablando de una inyección importante de compra de votos para la candidatura de la ultraderecha. Sin embargo, en el momento en el que se hace el escrutinio, el voto está allí. No podemos cuestionar un voto que emitió un ciudadano porque no sabemos, no tenemos cómo probar que este voto fue emitido por producto de la compra de votos. Esto requiere una investigación por parte de las autoridades judiciales y las autoridades electorales para mostrar cuáles son estas estructuras, dónde estuvieron operando, cómo funcionó el mecanismo de compra de votos. Ya en el pasado se ha hecho, hubo un caso muy sonado hace algunos años de una congresista, Aida Merlano, que hizo o quien terminó judicializada porque se pudo develar y se pudo demostrar toda la estructura de compra de votos el día de las elecciones. Entonces, es muy probable que ayer hayamos tenido, porque las denuncias son demasiadas, hayamos tenido operando una gran eh, compra de votos en las elecciones, además de, bueno, algunos otros mecanismos de fraude que realmente creo que se pudieron controlar bastante gracias a la gran cantidad de testigos electorales que hubo inscritos, casi un testigo por mesa o más de un testigo por mesa, 134.000 testigos por parte de la campaña de Iván Cepeda, 124.000 por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, así que estamos hablando de un número muy importante de testigos electorales que están vigilando el proceso y creo que entonces pudo manifestarse más bien este ejercicio de la compra de votos, que se intentó además controlar, prohibiendo el uso de celulares al interior de los puestos de votación, pero que definitivamente no fue una medida suficiente, pues por todo el movimiento humano que hay en ese momento que hace imposible controlar a todo el mundo dentro de este proceso. Entonces creo que pudimos tener este fenómeno de estas dos partes. Muchísimas gracias, Laura. Una última pregunta. Laura, hay varias cuestiones que hemos vivido ya en América Latina y las hemos padecido también en México, pero es el uso de estos algoritmos para generar algunos fraudes electorales. Bueno, en México vivimos primero la caída del sistema en 1988, pero después, ¿no? Hay varias denuncias que se hicieron en 2006 cuando estaba compitiendo por primera vez Andrés Manuel López Obrador en contra de Felipe Calderón, una derecha muy particular en México que padecimos durante 12 años, y fue justo, ¿no? A través, y las denuncias ahí estuvieron del uso de
los algoritmos, que tuvimos una diferencia del 0.56%, más de 200,000 votos, un escenario muy similar al que estamos viviendo ahorita acá en Colombia, muy distintos los momentos históricos y políticos, pero en términos de resultados muy similares. Acá, Laura, ustedes han analizado también la posibilidad de estas otras estrategias que ya se han utilizado para derrotar a otros gobiernos de la izquierda progresistas, Laura. Sí, por supuesto, o sea, no nos cabe duda que hay una operación, como digo, de diversos elementos que sustentan estas denuncias de fraude. La manipulación del software es la prueba, digamos, de la manipulación del software. El presidente ha sido bastante claro en presentarla. También hemos visto cómo funciona efectivamente este asunto del que hablo. Se sube el material electoral al software, pero el software lo procesa y nadie tiene la capacidad hoy para poder auditar y verificar de qué manera el software procesa y cuenta definitivamente los votos. Hay unas denuncias, algunos analistas expertos en informática que han denunciado que efectivamente el algoritmo de este software se puede modificar de modo que sume votos de manera conveniente para generar una distancia entre las dos candidaturas. Es decir, por tantos votos que entran a una, voy sumando un porcentaje a la otra para establecer, mantener una diferencia que me garantice un triunfo electoral. Sin embargo, ha sido imposible probarlo, dado que la registraduría no permite, no ha permitido la auditoría del código fuente, hacer una auditoría independiente, además con apoyo de expertos internacionales, como la ha sugerido el presidente Gustavo Petro, sino que permitió una auditoría que dejó bastantes dudas y bastantes inconformidades en quienes hicieron parte del proceso. Así que hoy por hoy este código fuente, que además, como dije, es manejado por una empresa privada que tiene unas claras diferencias políticas con el gobierno, es el que está contando los votos que se le presentaron, haciendo el preconteo de los votos que se le presentaron el día de ayer a la ciudadanía. Muchas gracias, Laura Espinosa. Comenta, por ejemplo, Gabriela Salazar en el chat, importantísima información que está dando la analista. En Perú pasó lo mismo, son varios factores, pero las empresas de información, dinero, compra y autoridades electorales están bajo el control de ellos. En Perú está pasando también lo mismo y la diferencia son 0.22%. Sí, una pregunta que no hayamos atinado a preguntarte, con la que tú quisieras cerrar para la audiencia que te está escuchando, un mensaje que enviar para quienes nos interesa lo que está sucediendo aquí en Colombia, lo que viene hacia adelante, un mensaje para cerrar, Laura. Claro que sí, creo que o lo que está sucediendo en Colombia definitivamente no sucede de manera aislada, como ya lo he indicado, hace parte de una estrategia de retoma de posiciones de los Estados Unidos en la región, que la vimos de manera diáfana en su estrategia, en su renovación de la política de seguridad nacional que publicó a finales del 2025, en esta avanzada y retoma de posiciones de la ultraderecha a nivel mundial y por lo tanto, pues en este reposicionamiento de los Estados Unidos también con los gobiernos latinoamericanos, de virar nuevamente, ¿no?, hacia su patio trasero que ha sido América Latina y promover estos gobiernos de nuevas derechas o viejas nuevas derechas que repiten la fórmula en todos nuestros países, ¿no? Un mal llamado outsider que se convierte en una candidatura prefabricada, que la hemos visto casi de manual en Argentina, bueno, el caso de Bukele, que es paradigmático en El Salvador, ahora el caso de Colombia, el Ecuador.
donde estamos viendo una candidatura prefabricada con un tipo de campaña también establecido, centrado mucho en la batalla digital, en la gestión emocional de los climas electorales, que además lleva a unos estados de polarización social bastante fuertes, bastante profundos, que nos están dando este tipo de resultados electorales, que además de todos estos factores, digamos, de aplicar el mismo manual de campaña, también se apalancan en estructuras electorales tradicionales que no se han reformado lo suficiente para garantizar resultados también distintos y más acordes con el sentir de la ciudadanía. Entonces nos abocamos en un momento latinoamericano en el que vemos unos escenarios muy disputados. Realmente Perú queda, el gobierno que entra en Perú va a quedar muy disputado de la misma manera en Colombia, y creo que también esto interpela a la contraparte, a la izquierda, a los movimientos sociales, a los movimientos progresistas, a los partidos progresistas que se encuentran hoy dando la disputa del otro lado. Creo que en el caso de Colombia, nosotros tuvimos una campaña profundamente popular y movilizadora. No hubo solamente una campaña en el estricto sentido clásico de lo electoral, sino que después de la primera vuelta la gente se volcó a las calles, hubo lo que yo he llamado una toma popular de la campaña, y mostró una capacidad de movilización importante, impresionante, que creo que la vamos a ver en lo que va a ser el desarrollo del gobierno de Abelardo de la Espriella. El pacto histórico además hoy tiene la bancada más grande del Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Así que seguramente vamos a ver un gobierno bastante disputado. No creo que vaya a ser tan fácil para el señor Abelardo de la Espriella echar para atrás ganancias sociales de los últimos 4 años, pero sí seguramente vamos a ver una profundización de la represión, de la política guerrerista, nuevamente un viraje subordinado a los Estados Unidos de la política internacional, pero bueno, también una interesante disputa, movilización y disputa política en Colombia, que bueno, seguramente está pasando, lo estamos viendo también en Bolivia, por ejemplo, un gobierno que ni bien entró, se vio disputado por el movimiento social. Así que creo que nos abocamos a esto en Colombia, un país polarizado, pero unos sectores sociales muy activados y muy dispuestos también a dar esta disputa y esta pelea ahora con este gobierno de ultraderecha y neofascista que al parecer puede llegar al poder. Laura Espinosa, politóloga y analista electoral, te agradecemos muchísimo este análisis a profundidad que haces, muy, muy importante todos los elementos que nos estás aportando aquí, muy, muy valiosos y ninguno tiene ningún desperdicio. Así es que gracias, Laura, si nos lo permites, te estaremos buscando también hacia las próximas semanas para dar seguimiento de lo que está transcurriendo aquí en Colombia. Ahorita nos encontramos aquí en Colombia, Laura, pero bueno, ya en algún momento estaremos regresando hacia México y si nos lo permites estaremos buscándote desde allá. Que tengas una Claro que linda sí. tarde. En este escenario nos dejas también aquí mucha esperanza y bueno, pues gracias, gracias por esta entrevista y fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes también y para todas las personas que nos ven, con un mensaje de esperanza, de profunda esperanza en nuestro pueblo colombiano y en nuestros pueblos latinoamericanos. Gracias, Laura. Fuerte Gracias a abrazo. todas, Laura. Hasta pronto. Hasta pronto.